El próximo 15 de noviembre, domingo, se celebra el Día Sin Alcohol, por eso nos hemos acercado aquí a la Asociación de Alcohólicos Nominativos de Extremadura para que nos cuenten un poco la importancia de este día y la lucha que atraviesan estas personas. ¿Qué es ANEX? Buenos días. ANEX es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 81, por lo tanto llevamos ya 35 años prácticamente funcionando, y esta asociación la creó un alcohólico rehabilitado en compañía de otros compañeros con el fin de ayudar a aquellas personas que tenían problemas con el alcohol. Esta asociación se creó primero en Mérida, luego ya se puso la sede aquí en Cáceres y desde entonces estamos funcionando aquí. Como te decía, la asociación se creó y es a lo que se dedica fundamentalmente a ayudar a todas aquellas personas que tienen problemas con el alcohol. Dicho esto, tendríamos que decir que ya a día de hoy no solamente ayudamos a personas con problemas con el alcohol, puesto que ya el tema de las adicciones ha evolucionado tanto y hay tantas adicciones asociadas al alcohol que la mayoría de las personas que acuden a nosotros ahora, pues normalmente suelen ser policonsumidores, es decir, que además de tener la adicción al alcohol, tienen adicción a otras sustancias, como puede ser la cocaína o el hachís, en fin, este tipo de sustancias que los jóvenes hoy manejan más, ¿no? Y también hemos de decir que, por supuesto, de unos años a esta parte ha bajado bastante la edad media de ingreso en la asociación. Porque antes, esta asociación, hace 30 años, pues venían personas que eran personas mayores, normalmente ya de 50 años en adelante, y entonces hoy en día, como digo, por desgracia, son más jóvenes los que vienen a la asociación, cada vez más jóvenes. ¿Y cómo es la incidencia del alcohol actualmente en nuestra sociedad? Bueno, es terrible y además es que con respecto sobre todo al tema de la juventud, pues ya incluso se ha creado una alarma social en el sentido de que por estas costumbres que tienen, que bueno, que ya más que costumbres parece que forma parte de una cultura, de hecho le llaman la cultura del botellón, no sé por qué, no sé si eso tiene alguna relación con la cultura, pero vamos, en realidad eso, los jóvenes tienden más a hacer este tipo de reuniones donde hacen unos consumos de alcohol exagerados en muy poco espacio de tiempo y además con unas bebidas alcohólicas de alta graduación. Por lo tanto, la incidencia de la sociedad un poco en general con respecto al consumo de alcohol pues se basa fundamentalmente en la juventud, claro. Ya que toca el tema de los jóvenes, ¿dónde está la media de los años de los jóvenes que consumen alcohol? Bueno, como te decía antes, hace bastantes años la edad media era más bien alta, ahora puede estar entre los 30 años, por ejemplo, más o menos, la edad media de las personas que acuden a la asociación. Una pregunta muy curiosa, ¿por qué se llaman alcohólicos nominativos y no alcohólicos anónimos como muchos conocen este tipo de asociaciones? Bien, bueno, de hecho los alcohólicos anónimos existen como asociación y de hecho fueron los primeros que se organizaron, diríamos, para hacer este tipo de terapias de grupo que son las que verdaderamente ayudan a los adictos, no solamente a los alcohólicos, sino en todas las adicciones se lleva a cabo este tipo de terapias porque se ha comprobado que es lo que verdaderamente saca a los enfermos adelante. Es decir, que estas reuniones de grupo de autoayuda y ayuda mutua, que se llama, son las que verdaderamente hacen un verdadero efecto. Bien, los alcohólicos anónimos
como bien dice la palabra, ellos se centran un poco más, diríamos, en la cuestión religiosa. Ellos promulgan más dentro de su asociación pues el que Dios nos pueda ayudar a dejar el alcohol. De hecho, ellos tienen una oración que rezan antes de las terapias, y en fin, y su característica fundamental es que lo que no quieren es que la sociedad sepa que ellos padecen esa enfermedad. Entonces, por eso se refugian en el anonimato. Y ellos, de hecho, ya hoy en día, Alcohólicos Anónimos ya no es como era hace 30 años tampoco. De hecho, ya ellos se dan a conocer, tienen entrevistas en televisión, tienen una revista que ellos editan y que sale al público. Es decir, que ya no es como antes. El hecho de que nosotros, esta asociación concretamente se llame Alcohólicos Nominativos, es porque siempre, cuando se fundó, y una de las características fundamentales para poder, diríamos, salir de la enfermedad es reconocer el problema que uno tiene. Por lo tanto, tenemos que dar la cara, es decir, somos personas con nombres y apellidos, por eso somos nominativos. Porque somos personas con nombres y apellidos que estamos dispuestos a dar la cara ante la sociedad con el fin, entre otras cosas, de asumir nuestro problema en principio y, aparte de eso, hacer ver a la sociedad que no somos lo que ellos piensan. Porque hoy en día, por desgracia, en el siglo XXI, todavía la sociedad sigue pensando del alcohólico que no es un enfermo, que es un vicioso. ¿Entiendes? Y ese estigma que tenemos es el que queremos romper. Y la mejor forma de hacerlo es dando la cara ante la sociedad y decirle que nosotros somos personas normales, igual que todo el mundo. Hemos caído en esta enfermedad, pero nos hemos puesto en tratamiento y salimos de ella. La mayoría de las asociaciones de este tipo, igual que la nuestra, normalmente se suelen llamar asociaciones de alcohólicos rehabilitados en vez de alcohólicos nominativos, pero bueno, en definitiva, alcohólicos rehabilitados. Y siempre con la premisa esa por delante, el hecho de dar la cara y de decir aquí estamos nosotros porque reconocemos nuestra enfermedad y queremos salir de ella, y además queremos ayudar a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad, queremos ayudarlas a salir de ella. Me decía anteriormente que la terapia en grupo es muy importante. ¿Cómo sería una terapia de grupo normal? Bueno, las terapias en grupo no tienen ninguna cosa, diríamos, en especial que se pueda hacer. Las terapias en grupo simplemente son reuniones donde estamos una serie de personas con el mismo problema de base, que en este caso es la adicción al alcohol, y donde tratamos de contar nuestras vivencias a los demás, nuestras vivencias cuando hemos estado en activo, cuando nos hemos puesto en tratamiento y la evolución que vamos llevando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, una persona que lleva 6 meses, por poner un ejemplo, en la asociación, ya ha adquirido unos conocimientos determinados sobre la enfermedad, sobre lo que es y tal, y esa persona pues cuenta a los que vienen nuevos su experiencia sobre el desarrollo de la enfermedad a lo largo del tiempo que lleva en la asociación. Y simplemente me preguntabas antes lo del tema de que en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, una de las primeras cosas que se dicen es yo me llamo fulanito, soy alcohólico y llevo X tiempo aquí o vengo aquí hace tanto tiempo. Bueno, pues eso es una forma de presentación que nosotros también hacemos prácticamente igual, porque es así, o sea, es decir, la persona que se presenta con su nombre y apellido y dice que es alcohólico porque lo reconoce. Es que eso es fundamental, el reconocer cada uno su problema, porque si estás aquí y no reconoces que tienes una enfermedad, no sirve de nada el estar aquí, ¿me entiendes? ¿Y cómo podrían hacer, por ejemplo, las personas de un familiar que no reconoce que es alcohólico para que dé el paso? Eso ya es bastante más complicado, porque ahí sí que no hay
no hay una fórmula, diríamos, para tratar de obligar, o de hacer que esa persona dé ese primer paso, porque en realidad el ponerse en tratamiento depende siempre del afectado, es decir, de la persona adicta, depende de él, el dar el primer paso. Aquí ni a la asociación, ni al centro de drogodependencia, ni a ningún médico, ni a ninguna clínica puedes llevar a una persona a la fuerza, porque no sirve de nada. Luego entonces es él el que tiene que dar ese primer paso. ¿Qué se puede hacer? Pues nosotros cuando las familias vienen aquí a preguntarnos ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Pues nosotros es que ahí no podemos tampoco, ya te digo, no hay ninguna fórmula específica para que puedan ellos ponerla en funcionamiento. Simplemente yo lo que les recomiendo a las familias es que tengan mucha paciencia con la persona, tratar de hacerle ver su problema, pero de una forma siempre muy calmada y, en fin, de buenas maneras siempre y por las buenas, porque como tú sabes en esto hay familias que a lo mejor este problema viene ya arrastrado de hace mucho tiempo y ya o las esposas o los padres o los hermanos o la familia que convive con la persona adicta pues están ya aburridos y están hartos de él. Y entonces siempre actúan por las malas y de mala manera y se forman las broncas. Pues tú, porque si no te pones esta no. Hay que tratar de hacerlo por las buenas y esperar ese momento que casi siempre llega. Como yo digo, se enciende una luz ahí en la mente y en ese momento es cuando hay que aprovechar para llevarlo bien aquí a la asociación o bien al centro de drogodependencia, consultar, pedir una cita allí para que la vea uno de los médicos especialistas que hay allí y no hay otra. Tiene que ser siempre por voluntad del propio enfermo. Otra cosa que le puede pasar a una persona que es alcohólica es que no se atreva a venir. ¿Qué le diría? Sí, claro, sí. Normalmente el adicto nunca reconoce su problema. Esa es la cuestión. Que él no se atreve, no que no se, él conoce su problema, lo conoce, pero no quiere ponerlo ante los demás, ni quiere reconocerlo ante los demás, ni siquiera ante sí mismo, porque él lo que necesita es autojustificarse para poder seguir bebiendo, porque la propia adicción hace que esa persona necesite beber imperativamente, porque su organismo se lo pide y porque su psiquis también se lo pide. Entonces es muy complicado, por eso te decía antes que la familia es complicado que trate de obligarlo a que tal, y entonces bueno, pues hay que esperar siempre a ver de qué manera se puede conseguir que dé ese primer paso de decir voy a ir aunque sea a ver qué pasa. Sí. ¿Y cómo tratan a los familiares de los enfermos? Bueno, pues esa pregunta es muy importante porque muchas veces queremos o creemos que centrándonos en el afectado, en la persona adicta, ya vamos a solucionar el problema. Pero hay ese otro problema añadido que es la persona que convive con ese adicto, que son normalmente sus familiares más allegados y que ellos también sufren la enfermedad a través del tiempo. Y entonces necesitan también de un apoyo, lo mismo en terapias de grupo, que también las organizamos nosotros, como de forma psicológica. Por eso llevamos 2 años que hemos presentado un proyecto a la Diputación Provincial, que veréis aquí en este cartel, que dice Cuidando al Cuidador. Y se refiere precisamente a eso, porque ¿quién cuida de esas personas que a su vez están cuidando del adicto, ¿no? Y entonces, ese programa que presentamos y que la Diputación de Cáceres nos ha subvencionado totalmente, pues es una forma de que los familiares se sientan apoyados psicológicamente y por nosotros también en nuestras terapias de grupo, para que entre todos sea mucho más fácil la rehabilitación del enfermo alcohólico y a su vez pues también esa rehabilitación que necesita el propio familiar. Cuéntame, Julio. Hola, buenos días.
Como veis, yo me llamo Julio y bueno, soy enfermo alcohólico. Y lo que dices, te lo puedo explicar lo que se siente cuando estás consumiendo. Después de tantos años de consumo, tu vida llega a ser un verdadero infierno, pero un infierno que la gente no es capaz ni siquiera de imaginar. Es una angustia terrible. Es el estar hundido física, psíquica, mentalmente, creer que estás solo, que nadie te comprende, el querer gritar y que no sale ningún sonido de tu garganta, el llegar a pensar en quitarte la vida, tener día, fecha, y realmente lo más gráfico es que estas palabras, que son duras, es que aunque tenga mascarilla, realmente lo estoy diciendo con una sonrisa en la cara. O sea, esa es... cuando llegas a la asociación te das cuenta de que hay gente que tiene el mismo problema que tú y que aunque sea al principio no te cuesta, ¿no? Te cuesta porque dices, es imposible, yo no salgo de esta. Pero empiezas a escuchar a la gente y tal, y llega un momento que dices tú, coño, si ese que está hablando soy yo. Y vas haciendo tu rehabilitación poco a poco, despacio, sin prisas, y seriamente. Es lo que hablamos. Cuando tomas conciencia de la enfermedad, es ya una cosa que tienes ganada. ¿Qué es lo que ganas con esto? Es la libertad absoluta. Por primera vez en tu vida eres libre para hacer lo que quieras, ser lo que quieras. Entonces eso es que no tiene precio. Cuando te das cuenta de que adquieres esa libertad, dices tú, ¿voy a volver yo a tirar todo esto que he conseguido por una copa? No. Entonces es lo más importante que tiene un ser humano, que es la dignidad. Y eso se recupera aquí. Aquí volvemos a lo mismo en las terapias. Muchas veces cuando se moderan tú ves a la gente y tal, y hay gente que sale, y hay gente que, por desgracia, volvemos a lo mismo. Nuestra asociación lo que intentamos transmitir a la gente es que no vale con tapar solo la botella. Tiene que haber un cambio en tu vida, un cambio, pero total. No vale cosas pequeñas. Tú no puedes estar haciendo lo mismo que hacías cuando consumías, porque haciendo eso lo único que te va a llevar es volver al alcohol. Recomendaciones que damos de que cerveza sin alcohol nada, todo lo que sea sin alcohol nada, porque psíquicamente es donde tenemos el problema. Físicamente lo arreglas, entre comillas, rápido, ¿no? Porque hay gente que viene ya con principios de cirrosis o encefalopatías, o sea, es unos cuadros muy importantes de deterioro que bueno, que dejando de beber más o menos lo paras. Pero realmente, ¿de qué te sirve dejar de beber si tú estás pensando en el alcohol todo el tiempo? Al final no te va a venir, como decimos nosotros, venir a calentar silla, no. Esta enfermedad es muy emocional en el sentido de que nosotros somos unos ineptos o unos inútiles emocionales. No sabemos gestionar nuestras emociones. Nuestros miedos, nuestra ira, nuestra frustración, todo nos lleva a lo mismo, al consumo. Entonces, aprender, porque esto es un aprendizaje, aprender a gestionar todas esas emociones, pues requiere mucho tiempo. Pero bueno, lo bueno de todo es eso, la persona que lo consigue, ya no te planteas ni beber, eres libre, puedes ir a un sitio, otro, tu vida cambia porque tú has hecho que cambie. Sigue siendo el mismo, pero realmente has encerrado al demonio, lo has metido ahí ahí lo has encadenado y ya no sale esa persona. Y entonces es eso, sobre todo la dignidad que te da la libertad. La libertad es lo que se consigue. El próximo 15 de noviembre, domingo, se celebra el Día Sin Alcohol. ¿Qué significa para ustedes? Hombre, el Día Sin Alcohol para nosotros es precisamente el día en que celebramos. Ese día es importantísimo para nosotros. Es cuanto más actos hacemos, cuanto nos movemos bastante más de cara a la gente, al exterior, a las personas, que volvemos a lo mismo, no saben que esto es una enfermedad, no saben ni siquiera que el alcohol es una droga. Porque la gente, claro,
La mayoría de la gente bebe, consume, poco, mucho, pero consume. Entonces decir, tío, que te estás drogando, no. Aparte de que está socializado, incluso bien visto. Entonces es muy difícil que una persona que no tenga el problema, que no haya desarrollado la enfermedad, que diga que se está drogando o que tal, ¿no? Simplemente en la educación a los niños, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo llevaba yo a mis hijos? ¿A dónde los llevaba? ¿Al parque? Sí, pero al parque al lado de una terraza para vigilarlos, pero yo consumiendo. Entonces eso los críos lo van viendo. Entonces hay una incultura en caso del alcohol. La gente no sabe cómo tratarlo y por eso mismo nos ven de la manera que nos suelen ver. Piensan que el alcohólico es aquel que está con el tetrabric de Don Simón tirado en un cajero hecho polvo. Y yo lo que les digo es, no, yo soy igual que esa persona, lo único que me separa a mí de esa persona es una copa. Entonces, hablando de lo del día sin alcohol, para nosotros es importante porque es cuando, bueno, pues hacemos actividades, vamos a los colegios, etcétera. Y este año, por desgracia, pues no podemos por culpa de las restricciones sanitarias que hay. Entonces lo hacemos hoy pues, vía online, gracias a vosotros que estamos saliendo aquí en televisión y dando un poquitín de voz a este tema tan grave. Y más bien es eso, o sea, para nosotros es una fiesta, realmente es una fiesta, donde, como todas las fiestas, ¿no?, es donde nosotros expresamos lo que es para nosotros el alcohol, tanto el problema como digo yo, la felicidad que tienes luego cuando eres capaz de abandonar esto. ¿Quién me iba a decir? Yo soy asturiano, de que iba a acabar siendo miembro de la junta directiva de una asociación? Posible, ¿no? Y aquí estamos. Como pueden ver, esta asociación lucha para que se vea que el alcohol es una droga de la que se puede salir y que cada vez, por desgracia, afecta más a los jóvenes.